Bendiciones una vez más, sean grandemente guardados, protegidos y bendecidos por el Señor ahí en sus casas. Gracias por estar conectados, gracias por esperar esta palabra que hoy tiene el Señor para nosotros. Aseguro que nos va a bendecir grandemente. Quiero agradecer a la iglesia, a todos los que se conectan, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a todos los que comparten esta palabra, los links. Compártalo con su amigo, con su hermano, con alguien más que esté en cualquier lugar. La red, pues como lo estamos haciendo ahora, Vida Online, está en todo el mundo, así que cualquiera puede escuchar esta palabra. Si usted siente pues que esta es la forma de ayudar a alguien, de compartir con alguien, no duden en compartirlo. Así que gracias por ese apoyo que hasta ahora nos han dado. No se olvide de orar, y si tiene alguna petición de oración para con nosotros, háganos saber. Déjenos saber a nosotros, escríbanos allí, déjenos sus comentarios. Cuando se conecte y vea esta prédica, déjenos sus comentarios, suscríbase al canal, reciba las notificaciones, y en todas las redes pues síganos ahí. Somos El Señor es mi pastor, usted lo sabe muy bien, y allí va a recibir pues palabras de bendición. Seguramente pues le va a servir de edificación para usted y para toda su familia. Quiero continuar con el ciclo que le había dicho de enseñanza financiera para la familia, para los hijos, y sobre todo en estos tiempos de crisis, pues finanzas en el tiempo de crisis. El tema que nos va a abordar hoy tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con la enseñanza que deberíamos dar cuando estamos en esa edad comprendida desde los 12 hasta los 23 y hasta los 35 años. Posiblemente, sobre todo en la etapa de no conocer, de no saber lo que tenemos que hacer con los recursos, cómo nos formamos y qué es lo que hacemos. Hacia ellos va dirigido hoy, y yo he llamado este tema, dentro de esto de crisis, finanzas en el tiempo de crisis, educación financiera en el tiempo de crisis, lo he llamado adolescencia financiera, por una sencilla razón. La palabra adolescencia se refiere a adolecer, a faltar, a no tener. Y esa es la etapa de nuestra formación, de nuestro crecimiento, en donde nosotros carecemos de una serie de enseñanzas que debimos haber recibido, y que a pesar de que hemos ido a la escuela a recibir el proceso de formación y capacitación, no nos enseñan la educación financiera. En hogar, por tanto, tampoco hay esa enseñanza. Ya les referí el viernes pasado lo relacionado con la enseñanza a los niños cuando estamos pequeños, y si usted lo toma, pues va a tomar todos estos ciclos, toda esta serie que tiene, y va a comprender todo el proceso de formación hasta que somos ancianos. Así que ahora nos compete a ese momento cuando estamos listos para recibir una siembra, cuando estamos listos como un campo que está esperando el colocar la semilla, porque eso es lo que va a determinar en el futuro las decisiones que debe tomar. A usted, a los jóvenes que me están escuchando, que me van a escuchar, a los padres que tienen a sus hijos en esta edad, y a los ancianos que tienen inclusive sus nietos para enseñar, hasta ellos debe estar muy atentos a esto que le voy a decir, porque es el momento en donde deberíamos estar impactando con la enseñanza lo que a futuro debe ser tu vida. La enseñanza financiera es fundamental, porque es lo que va a determinar la dependencia o la independencia económica que pueda tener una persona, por tanto una familia, y posteriormente una generación que se va a formar. Tenemos el compromiso de enseñarle a esta generación cómo salir adelante, cómo hacer las cosas, cómo levantarnos, cómo dejar la esclavitud con respecto al dinero, o sea, con respecto a las cosas. Yo no vengo a enseñarte aquí de dinero, vengo a enseñarte más bien cómo producirlo, cómo hacer la riqueza, cómo ser independiente, cómo dejar esa dependencia que tienes acerca del dinero. Pues eso es lo que marca su vida. Aprendemos muchas otras cosas, inclusive nos preparamos para algunas que luego no sabemos cómo enfrentarlas a causa de no saber ser independiente y a causa de no saber producir la riqueza. Por ejemplo, pregúntese usted joven o pregúntese usted padre que ya pasó por esa etapa, ¿verdad? ¿De dónde viene lo que nosotros tenemos? Porque a veces nosotros no lo valoramos, con qué nos vestimos, cómo comemos,
sea, ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es el esfuerzo que nosotros tenemos que terminar? Y decía el viernes pasado que a veces nosotros tenemos una enseñanza de no compartir con nuestros hijos o no enseñarle a ellos y decirle pues que nosotros nos matamos trabajando para que ellos hagan eso, sin enseñarle o sin darle la debida explicación del por qué nosotros tenemos que hacer eso y cómo podemos hacerlo mejor. Indudablemente, si no lo conocemos nosotros no lo podemos enseñar. Así que vamos a prepararnos nosotros ahora para conocer esto de lo que adolecemos y qué es lo que debemos tratar. Observe algo muy fundamental. A cierta edad, nosotros vamos y hacemos algunas compras o algunos mandados, vamos a decir, que nos envían nuestros padres a hacer. Y nosotros ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Tan sencillo como ir a comprar algo que vamos a consumir en casa. No tenemos idea, a pesar de que sabemos que va a ser para nosotros, no tenemos idea de por qué tenemos que comprar algo de comida. De por qué mamá o papá dice que tenemos que comprar no un pollo, sino dos, dependiendo del tamaño de la familia. O sea, no sabemos. Y a veces nosotros, cuando se nos pide inclusive hacer tal cosa, que vayamos, el único esfuerzo que vamos a hacer es ir a comprarlo, porque el dinero nos lo entregan o no viene de otras manos. Nosotros nos quejamos de ir a hacer eso sabiendo que es para sustentación nuestra. Porque lo hemos aprendido, es que es obligación de nuestros padres hacer tal cosa. Y algunos inclusive se atreven a decir que ellos tienen la obligación, tienen la responsabilidad porque ellos no dijeron o no llamaron o no fueron los que dijeron que sus padres debían tenerlos. Escuchen muy bien porque son comentarios típicos de esta edad, de adolescente, de esta edad donde estamos en un proceso de formación, donde si se quiere nos obligan a ir a la escuela, a la universidad y no sabemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Entonces, cuando estamos pasando nosotros por esto, no terminamos de entender que tiene que ver con un proceso de responsabilidad, de capacitación, de formación, que es necesario para que nuestras vidas se puedan desarrollar. Esa es la razón por la cual no valoramos lo que nosotros tenemos. Entonces, esa etapa es una etapa o un tiempo, un momento de siembra, un tiempo de enseñanza. Está escrito, Señor, Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y eso tiene que ver con lo que los padres están sembrando en los hijos y con lo que los hijos están sembrando para sí mismos. Porque eso es lo que van a recoger más adelante. Esa es la cosecha que vas a tener. Si tú te resististe a ese proceso de formación, si tú no entendiste por qué tenías que formar parte del trabajo que hay en casa, del trabajo que hace papá, que hace mamá o que hace la familia, si tú no entendiste cómo era que tenías que crecer en esto, ¿qué crees que vas a recibir? ¿Qué crees que vas a tener más adelante? Esta es la razón por la cual a veces los jóvenes ponen primero la mirada en la que supuestamente debe ser su pareja, ya sea hombre o varón o hembra, y no en cómo le va a sustentar. Tenemos inconvenientes, inclusive los primeros inconvenientes que generan los jóvenes con relación a los padres, es el por qué no me dejas tener novio o tener una novia, sin percatarse primero que para hacer tal cosa tienes que sustentarla. E inclusive, ¿quién te paga la salida? ¿Quién te paga la vestimenta que tienes para visitar o para dejarte ver en la calle o con alguien más? ¿O cómo dirías o cómo harías? ¿O cómo invitarías a alguien? ¿De dónde proviene el dinero si no tienes ningún tipo de sustentación para brindar un café a alguien o invitar a alguien a tomar un café? ¿Qué le diría? Ya sea en este caso a la muchacha si la invita. ¿Qué le diría? ¿Pagamos el café a media? ¿O cómo haría? ¿O bríndame ese café? O sea, ¿cómo harías? Eso nunca ha pasado por tu mente.
Eso por ponerte un ejemplo de lo que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que conocer. ¿Por qué hay que conocer la finanza? ¿Por qué hay que conocer la independencia financiera y no la dependencia para la cual la sociedad nos ha estado preparando? Buscamos a veces tener el mejor cargo porque creemos que vamos a tener mejores ingresos, porque estamos respondiendo a una aprobación social. Y respondiendo a la aprobación social, no sabemos tomar decisiones cotidianas de nuestra vida en el aspecto financiero para poder crecer y sustentar y poder llegar más lejos, poder satisfacer y cumplir el sueño que nosotros mismos sentimos y creemos que podemos llegar a alcanzar. Por eso terminamos estrellados, por eso terminamos fracasando, por eso terminamos fallando, por eso terminamos y dejamos de intentar, por eso nosotros terminamos en unas cosas que no es lo que nosotros tenemos. Esta es la hora, esta es la edad, este es el momento de sembrar y de enseñar correctamente lo que creemos que debemos tener. Y va a depender de eso a veces cuando nos vemos que nuestros hijos no se están comportando como yo espero, entonces vamos contra ellos. Pero no soy capaz de sentarme a analizar y a entender qué les enseñé yo de eso para que ellos tuviesen esa reacción. ¿Cuánto le enseñé a valorar lo que comían, lo que vestían, lo que tenían, lo que ellos compartían? Esa enseñanza es necesaria para que los hijos sepan entonces cómo van a ir a proyectarse en aquello que a ellos les va a sustentar. ¿Y qué hacemos nosotros? Dice mi Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 13, dice allí lo siguiente, que el hijo necio es de dolor para el padre. Pero esa necedad, si está manifestada allí, es porque a veces nosotros no insistimos en un proceso de formación. Y cuando nosotros vemos las conductas que tienen nuestros hijos, airados, dejamos que nuestras emociones vengan y vamos contra los hijos. Quiero que anote esto y quiero que lo tenga muy pendiente, que lo escuche usted joven, que lo escuche usted padre, anciano inclusive. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Cuando la emoción sube, la sabiduría baja. Y cuando eres emocional, no enseñas nada. No puedes enseñar nada a nadie. Se te olvidó la palabra. Se te olvidó lo que te enseñan. Y entonces en ese concepto no sabemos ni siquiera cómo atraerlos a este proceso de formación. Mas mi Biblia dice en Proverbios 22:15 que la necedad viene ligada al corazón del muchacho. Observe lo que dice, léalo y medítalo. Viene ligada al corazón del muchacho, pero la separa de él, la separa de su corazón, la vara de la disciplina. Disciplinar es orientar. Disciplinar no es maltratar. Disciplinar no es golpear, disciplinar es corregir, disciplinar es orientar, disciplinar es sentarse y enseñar qué es lo correcto que debes hacer, pero no lo puedes hacer en el momento que cometió el error. Tienes que prepararlo antes, tienes que enseñarle antes para que cuando ocurra o pase lo que le puede afectar, él sepa cómo salir adelante sin cometer el error. Y si llegase a cometer el error, entonces tiene la facultad o la fuerza suficiente, la inteligencia para poder levantarse y poder seguir. No quedarse en el error, no que no sepa qué hacer en el momento en que falló, sino que aprenda que con eso se puede levantar, que con eso puede ir más lejos, que con eso solamente es un escalón más para llegar a donde tiene que ir. Si sabes entonces que la necedad viene ligada al corazón del muchacho, ¿quién es el responsable de poder quitarla? Los padres tienen un compromiso. Y eso se quita con la corrección, eso se quita con la enseñanza. Porque nosotros hemos estado dándole todos a nuestros hijos sin enseñarle de dónde viene, proporcionándole una serie de cosas que luego cuando llegan al momento de poder tomar decisiones, no saben qué hacer, porque siempre están bajo la dependencia de alguien más que fue el que siempre les sustentó, que fue el que siempre les dio.
Entonces tenemos que aprender a enseñarle las cosas fundamentales que debe tener. Así que debe cambiarse la perspectiva, debe cambiarse la percepción, el tiempo que tiene. Por eso es necesario entender que el aprendizaje y el cambio no se detienen nunca. Dios no cambia, pero lo cambia todo con respecto a nosotros. Siempre trae cosas nuevas, siempre está haciendo cosas que es necesario que nosotros conozcamos. No te involucres o no te sumerjas solamente en la necesidad, en buscar siempre y llanamente nada más que cómo te sustento, cómo te ayudo, cómo tengo esto. Es importante hacerlo, pero nosotros tenemos la capacidad de hacer no solamente la sustentación, sino también la enseñanza y la corrección. En ese aspecto nosotros debemos aprender a planificar la familia para poder dedicarle el tiempo a nuestros hijos y enseñarle correctamente como debe ser. Porque si no cambias esa perspectiva, las emociones se van a apoderar de ti. Y entonces enseñar bajo ira. Cuando comete un error tu hijo y te molesta, ¿le puedes enseñar algo? Así, el adolescente, cuando se le prohíbe algo que ahora quiere y necesita, ¿no se molesta? Lejos de meditarlo, lejos de pensarlo, lejos de analizarlo, lejos de estar conociendo cómo salir adelante. Puedes decir, no, yo estoy dedicado nada más que a estudiar. Y los padres cometemos un gran error. Tu única responsabilidad es estudiar. Tarado. Dice mi Biblia que el que se dedica a hacer solo lo que le mandan es un inútil. Y dice, ¿quién teniendo un siervo? Dice mi Biblia, ¿quién teniendo un siervo y viene a comer no le dice primero, sírveme a mí primero, cíñete, sírveme y después te sirves tú? Pues haciendo lo que te mandaron a hacer, inútil eres. Lea su Biblia. Entonces, ¿cómo es que tu única responsabilidad es estudiar? Tu responsabilidad es estudiar, es formarte, es trabajar, es ayudar, es hacer, es crecer, es cambiar, es transformar, es hacer todas las cosas que Dios dijo que podíamos hacer. ¿Cómo que tenemos capacidad nada más que para una sola cosa? ¿Cómo que solamente podemos hacer algo y nada más y no hagamos nada? Y no enseñamos correctamente como debe ser. Por esa razón tenemos que cambiar la perspectiva de quiénes somos. Los jóvenes, tú que me estás escuchando, ¿quién eres? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde puedes llegar? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué estás produciendo hasta ahora? ¿Cuál es el tipo de trabajo que tienes? ¿O solamente te estás dedicando a estudiar? Esa es la razón por la cual la gente que comienza un proceso de formación tiene que esperar, según la enseñanza y la aprobación de la sociedad, a que le den un título para que él pueda sentirse que ahora es cuando puede comenzar a producir. Y para colmo de males, le enseñan entonces a que cuando tiene el título, él se va a emplear. Él no puede hacer nada, supuestamente, antes de hacer eso. Te voy a poner estos ejemplos de personas que cuando tú puedas entrar en su biografía, puedas ver en qué momento comenzaron ellos a hacer lo que hoy son. Lo que lo convirtió en las personas que son ahora. Bill Gates no tenía absolutamente nada, pero lo que comenzó a hacer, lo que lo llevó a ser el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, no lo comenzó a hacer después que se graduó. Comenzó muy temprano. Steve Jobs comenzó muy temprano. Warren Buffett, él dice que la primera acción la compró a los 10 años y dice que comenzó tarde. Pero tú a los 10 años prefieres comprarle un juego a tu hijo en vez de ponerle una app o ponerle cualquier otra cosa donde él sepa y aprenda también a trabajar. Sácale provecho también a estas cosas. Ponlo a jugar, pero con algo que le edifique. Con algo que le vaya a ayudar. Pero le es más fácil ponerle un juego donde se la pasa todo el día matando gente, jugando al bandido que mata gente o al héroe que mata a toda gente. O sea, y en vez de colocarle algo que le vaya a edificar y que le enseñe a crecer más, a conocer literatura, a conocer arte, conocer historia, conocer la historia de esta gente también que ha crecido. Carlos Slim
O sea, ¿a qué edad comenzó? Cuando te das cuenta de todo esto, Mark Zuckerberg, o sea, ¿de dónde sacó todas las cosas que tiene Jay Bezos? O sea, ahora, todas estas personas que te he nombrado tienen algo en común. Ellos supieron desde muy temprano que tenían que resolver un problema. Y aquí es donde quiero que medites. Cuando alguien sabe que tiene que resolverle un problema a alguien, entonces tiene un propósito. Y si tienes un propósito, vas a trabajar por él. Observe lo que ocurre acá, cuando te digo que tienes que cambiar la perspectiva. Mi Biblia dice, en el libro de Números, que llegó un momento en que Moisés, a quien le habían dicho que tenía que llevar al pueblo, y ese pueblo tenía que entrar a una tierra prometida que fluía leche y miel. Cuando llegaron a la orilla del Jordán, ellos tenían que pasar del otro lado y tenían que reconocer la tierra. Los mandaron a 12 a reconocer la tierra. Cuando pasaron 30 días y llegaron y trajeron la información, y ellos estaban dando el parte de aquellas cosas, comenzaron a decir cosas como esta, que vieron que la tierra de verdad fluía leche y miel. Aquellos frutos eran enormes, había agricultura, el ganado era tremendo, las tierras eran excelentes tierras, tenían agua por todos lados, podían habitarlo, pero a alguien se le ocurrió decir en ese momento, pero hay gigantes. Observe, porque cuando le hablo de cambiar la perspectiva, escúchame, joven, porque tienes que cambiar y romper un paradigma a partir de hoy. A partir de hoy se rompe un paradigma de la enseñanza y de la formación y de lo que tienes que hacer y de las responsabilidades que tienes que asumir, del compromiso que tienes más adelante. Vinieron ellos y le trajeron este informe a Moisés. Sorprendentemente, Moisés no opinó nada ni dijo nada, porque Moisés tampoco entendía de esa lucha que debía tener. Y es que a veces o son tus padres o son los que te rodean los que no entienden el sueño y el propósito que tienes tú. Así que no dijo nada. Y escuchando todo el pueblo, 10 dijeron que no podían entrar porque había gigantes, pero 2 se levantaron y dijeron que no. Más la mayoría fue justamente con aquellos que dijeron mayormente que no podían entrar. Y siempre he dicho, no siempre la mayoría tiene la razón. Pero me llama la atención qué es lo que ellos dicen. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 33, observe, dicen lo siguiente. Y allí vimos gigantes. Busque su Biblia y vea el versículo. Y allí vimos gigantes. Y a nuestro parecer, dice, éramos como langosta. Observe que dice allí, y la Biblia no falla cuando dice, y a nuestro parecer éramos como langostas, y así parecíamos a ellos. ¿Qué perspectiva tienes tú acerca de lo que tienes que hacer, acerca de la situación que hoy se vive, acerca del crecimiento, acerca de intervenir en el proceso tal cual como está establecido? ¿Cuál es la perspectiva que tienes? Tiene que ser cambiado eso. Si no cambias esto, es imposible que tú puedas avanzar, que tú puedas crecer. Tú no puedes seguir siendo del montón. Tú no puedes seguir siendo de aquellos que dicen que no se puede. ¿Cómo te miras tú? ¿Te han enseñado a ti? Quiero que observes esto. ¿Te han enseñado a proyectarte a futuro? ¿Te han enseñado cómo te ves 10 años más allá? ¿Te has dedicado un momento a pensar qué es lo que tienes que hacer para llegar allá? Para llegar a esos 10 años o para verte más allá, no puedes esperar a que lleguen los 10 años, tienes que comenzar ahora. Y el momento es ahora. ¿Por qué? Porque hay el ímpetu, hay la fuerza, hay lo nuevo, hay ese poder creativo, hay ese accionar. Si no accionas en tu corazón, el pensamiento quedará anulado. Todo sueño se puede alcanzar siempre y cuando tengas la disposición en tu corazón para seguir más adelante. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos planear,
Debemos abrir nuestra mente para convertirnos en verdaderos emprendedores, en verdaderos empresarios. Por lo tanto, no puedes parecerte al montón. No puedes parecerte a los que dijeron que no podían. No puedes parecerte a los que dicen hay que graduarse, hay que estudiar, hay que graduarse y luego emplearse. Observa una más que te voy a dar, que la puedes anotar. No te prepares, no te capacites para buscar empleo. Prepárate, fórmate, capacítate para generar empleo. Tienes que cambiar la perspectiva. Tienes que dejar de ser demandante para convertirte en oferente. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué servicio ofrecemos? ¿Qué puedo hacer yo a mi edad? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo planear? ¿Cómo puedo generar los ingresos? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo lo puedo usar? Déjame decirte, esto que ha pasado ahora en todo el mundo cambia una perspectiva. Y los empleos fijos, muchos de ellos van a desaparecer. Así que tú tienes que abocarte a lo siguiente. No trabajes para hacerte millonario. No te esfuerces para hacerte millonario. Esfuérzate y trabaja para ser independiente. Si trabajas para hacerte millonario, trabajarás por dinero y terminarás siendo esclavo del dinero. Y para conseguirlo te vas a emplear. Realmente pagamos dinero con tiempo. Pero si trabajas tú para ser independiente, entonces el dinero vendrá por sí solo. El dinero no es un fin. El dinero es un medio. Si se entiende esto, si logras entender esto, entonces sabrás que cuando tú estás trabajando, cuando tú estás poniendo tu fuerza, cuando tú estás poniendo todo lo que eres capaz de hacer, no necesariamente tienes que esperar a cumplir 30 años para comenzar a producir. Y entonces tienes la respuesta para abordar las responsabilidades que implica la independencia. Como tal, entonces puedes pensar en familia, puedes pensar en la esposa, puedes pensar en la casa, puedes pensar en todo esto, de dónde puedes salir, cómo lo puedes sustentar y cómo puedes hacer. No puedes esperar a que alguien te resuelva el problema, porque vas a llegar a esta edad. Sí, me gradué, tengo título y además de eso estoy enamorado, pero no tengo ni siquiera con qué pagar, cómo casarme, ni cómo alquilar una casa o qué tengo. No tengo nada, pero la necesidad se va a imponer, porque no lo pensaste antes, porque no lo analizaste antes, quizás no estuviste la persona que te ayudara o que te apoyara en ese momento. Y a veces nosotros como padres dejamos que las cosas vayan así porque ese es el mandato e implica menos carga para nosotros, menos responsabilidades. No nos sentamos con nuestros hijos, no nos sentamos con la familia, no nos sentamos a hacerlos partícipes de los negocios que nosotros hacemos y a ver si su idea también fluye y a ver si ellos van aprendiendo de eso y así determinan a lo que ellos se van a dedicar o nos ayudan en los negocios que nosotros mismos tenemos. Pero a veces nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas que no nos damos cuenta que ellos tienen la necesidad. Porque no los preparamos tampoco para ser independientes. Llegamos a ser tan posesivos de ellos que no los enseñamos, no los preparamos. Y luego, ¿cómo le vamos a pedir cuenta a ellos? ¿Cómo le vamos a exigir y cómo le vamos a decir que se encarguen de algunas cosas que nosotros mismos no enseñamos? Porque no nos gusta, porque yo quiero que nos salga mal y para que nos salga mal se lo hago yo. ¿A dónde lo voy a llevar con eso? Y cuando yo no esté para hacerle lo que le acostumbré que le debía ser hecho por otro, ¿qué va a hacer? Por eso le digo, la idea de trabajar no es simple y llanamente estar allí para hacerse millonario, sino para hacerse independiente. Porque cuando tú eres independiente, entonces no determinas cantidades, sino que determinas el estilo de vida que quieres tener. Por tanto, vas a trabajar por un estilo de vida y no por cantidades de dinero. De ti depende. Déjeme decirle lo siguiente, joven sobre todo. Tanto la pobreza como la riqueza están en el mismo lugar. Están en tu mente. Están en tu forma de pensar. Tú determinas escoger una mentalidad de pobreza o una mentalidad de riqueza. Independientemente de dónde hayas nacido,
independientemente de dónde. No me eche cuento porque yo sé de dónde vengo. Y sé hasta dónde he llegado y sé de lo que soy capaz. Yo estoy trabajando ahorita todavía, sigo trabajando en mi empresa y sigo buscando una alternativa, sigo buscando algo que yo sé que Dios me lo puede dar y que Dios está en sus manos para nosotros seguir avanzando, para que este ministerio siga creciendo, para seguir aportando y ayudando a gente, no tan solo para que yo me sustente, porque estamos en un momento donde con comer y tener lo esencial basta, pero no es eso, no puedo conformarme. La mentalidad conformista no es la que va conmigo, por el contrario, tengo que luchar por las nuevas generaciones, tengo que luchar para que se levanten mañana, tengo que seguir luchando para que ellos sean los que ocupen verdaderamente las posiciones de eminencia, para que esta generación que hoy está acá en boga sea verdaderamente la que traiga el reino de los cielos acá a este lugar. ¿Y cómo se hace eso? Enseñando, mostrando todas estas cosas, abriendo el camino, no mostrando religiosidad, porque una de las cosas que tienen los jóvenes es que creen que ellos van a venir acá a las iglesias simple y llanamente a aprenderse versículos bíblicos. Hay un concepto que no es abstracto acerca de la religión y acerca del por qué nosotros no nos acercamos también a recibir las enseñanzas, porque no hemos sabido tampoco abrir las iglesias, abrir las puertas para que ellos entren con todo lo que conocen y entren con todo lo que son capaces de hacer y nosotros podamos proyectarlos hacia las sociedades donde están, porque la iglesia tiene que ser un factor de cambio en la sociedad. Si nosotros no estamos cambiando, no hacemos posible los cambios en la sociedad. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para eso. Nadie te habla acá de prohibiciones. No sé en otras iglesias, pero aquí nadie te habla de prohibiciones. Entonces aprenderás a compartir, aprenderás a avanzar, aprenderás a disfrutar e inclusive de las relaciones que puedes tener, pero sanamente y en el momento que corresponda, en la producción que corresponda, en el tiempo que sea necesario, en ese momento lo puedes llegar a tener. Así que nadie te dice que no puedas disfrutar, que no puedas ir a una fiesta, que no puedas compartir. Solo que donde quiera que estás, tienes que saber que vas a hacer luz. Y que las cosas que van en exceso, las cosas que no se parecen a lo que está escrito en el libro que rige nuestra Biblia, en este libro, entonces no las debo hacer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano me van a pasar una factura. Tarde o temprano van a dar cuenta de mi vida. Tarde o temprano van a dar cuenta de mi cuerpo. Aún Dios no te impone, te deja el libre albedrío para que tú seas el que escoja. La Biblia no dice que no te emborraches, que no tomes, sino que no te emborraches. Y así muchas otras cosas. Los que fuman, si sabes que te va a hacer daño, ¿para qué lo hacen? Y eso va a disminuir tu vida, eso va a disminuir tu fuerza. Y no tendrás ningún provecho porque simple y llanamente te estarás satisfaciendo carne o estarás satisfaciendo el deseo de alguien más. Es el momento entonces de nosotros poner nuestro sueño, porque si tú no trabajas por tu sueño, terminarás trabajando para el sueño de alguien más. ¿Quién dijo que nuestros hijos no pueden aprender 2, 3 idiomas? Pero no se nos pasa por la mente. No se nos pasa por la mente que pueden aprender muchas otras cosas. Y eso se aprende accionando, enseñando. Por esa razón, cuando este pueblo se ve allí concebido, ellos se concebían como gente que saliendo de la pobreza no cambió su mentalidad, no cambió la perspectiva. Si nosotros estamos hoy aquí y no cambiamos la perspectiva, entonces nosotros siempre nos veremos como langosta. La pregunta es esta: ¿cómo te ves tú? ¿Como langosta o como gigante? O como un valiente que es capaz de derribar y acabar tanto con la langosta como con los gigantes. En el nombre de Jesús somos valientes y esforzados para imponer las nuevas cosas que vamos a tener y que vamos a traer. Por esa razón debemos aprender a administrar los recursos. A esta edad siempre estamos pidiendo a nuestros padres que nos den a nosotros, queremos una tarjeta de crédito, pero si tú no la sabes manejar, ¿qué vas a hacer con la tarjeta de crédito? Sobre todo cuando sabes que el dinero entra y no sabes de dónde viene y que lo puedes gastar sin saber cómo se produce. No hay un joven que no conozca, aún los analfabetos no conocen el dinero, pero la gran mayoría no conoce cómo se produce. Y es la cosa que nosotros tenemos que aprender. Ahora, debemos aprender a ser de los grandes. Romanos 12:3 dice allí, por la gracia, dice Pablo, por la gracia que me es dada, que ninguno tenga más alta apreciación
de sí mismo, sino aquella que debe tener. O sea, no te enaltezcas con las cosas que no te dieron, porque luego dice, sino que cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Es decir, ¿qué está enseñando allí? No te alegres, no te exaltes con algo que tú no conoces, que tú no sabes. Exáltate conforme a lo que tú crees de ti mismo. Entienda bien esa palabra. Entonces en ti ha sido puesto un propósito y una medida de fe, que usando esa medida de fe te va a llevar a algo grande, a algo poderoso. No importa tu edad, dijo el Señor, dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu edad, tu juventud. El Señor le dijo a Jeremías, no digas que eres un niño, porque yo he puesto mi palabra en tu boca y te he puesto para arrasar, para acabar, para destruir y para plantar el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la edad para comenzar en esto? ¿Cuál es la edad para conocer de inversión? ¿Cuál es la edad para conocer de independencia financiera? ¿Cuál es la edad para convertirte en un emprendedor? ¿Cuál es la edad en la cual tú puedes llegar a convertirte en un empresario independiente? No tiene edad. No hay edad, señores. Simple y llanamente el deseo de crecer y de establecer algo. Y cuando eso se manifieste, abra la puerta, no ponga trabas, por el contrario, deje, apoye y deje que avancen. Desde los 9 años yo sé, de 8 años yo sé lo que es trabajar. Y nunca me he detenido. Así que no me eche cuento nadie con eso. Y no me venga a decir que ese tiempo no conocían o no sabían. Ahorraba. Algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es ahorrar, pero no le enseñamos. Porque si no, cada vez que pase algo, inmediatamente, ¿y cómo enfrento al gigante? Ahorraba. Y con los ahorros tuve que encargarme de muchas cosas de mi familia. Y no porque quería, sino porque estaban dispuestos allí. Así que tenemos que enseñarle de dónde vienen las cosas, cómo se producen y cómo se ahorran para luego tener las cosas que necesitamos. Ahorrar con propósito, saber para qué. Así que las buenas obras están esperando por los buenos jóvenes y los buenos hombres que se van a encargar de desarrollarlas, de ponerlas por obra. Lo que está en el reino está esperando por ti. Es un momento de cambiar el pensamiento, de dejar la comodidad, de dejar el confort, de cambiar la perspectiva y no estar siempre buscando nada más que aliarme con gente que no me va a ayudar. Por tanto, escoja a la gente con la cual se está reuniendo, con la cual está compartiendo. La gran mayoría de aquella gente que fue sacada y que tenía que entrar a la tierra prometida, se pusieron de acuerdo todos y todos dijeron que no podían entrar. Todos en su debilidad y en su miedo se pusieron de acuerdo y fueron contra los únicos dos que tenían razón. ¿Y qué dijo Caleb? Caleb le dijo, mandó a callar, mande a callar a esa gente cuando le digan a usted que no puede. A cualquier nivel. Dice mi Biblia que mandó a callar al pueblo y le dijo que se tuvieran en silencio, pues el Dios que lo había llevado hasta ese lugar y le había mostrado esa tierra, Él iría con nosotros, dijo, Él irá con nosotros y nosotros lo comeremos como pan. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la traba que tienes delante? Déjame decirte que ese gigante que tienes ahí delante lo puedes comer como pan, porque Dios está contigo, no te dejará, no te abandonará, en todo tiempo, en todo momento te dará la sabiduría y te llevará al lugar donde tienes que estar. No tienes que ver con la edad, no tienes que ver con lo que está formándote, sino por el contrario, buscar crecer en formación, en entendimiento, en conocimiento de aquello que sabes que tienes que hacer. Convertirse en un profesional no lo haces porque tengas un título, sino porque conoces lo que haces, te especialistas, investigas, conoces más en aquellas cosas que vas haciendo. Hay gente que no tiene un título de universidad y llegan a ser más exitosos que cualquiera que reúne títulos a granel. Entonces es fundamental que nosotros podamos entender esto, con qué gente te estás uniendo, ¿con qué gente estás tú compartiendo?
Es fundamental entonces que escojas a las personas. Porque si te vas por la mayoría, yo suelo decir y poner un ejemplo, el borracho no bebe solo. Entonces cuando un borracho me está invitando a mí, ¿dónde crees que vas a caer? ¿En dónde crees que vas a terminar? Voy a terminar borracho como él. Si el drogadicto es el que me está invitando, ¿a dónde crees que vas a terminar tú? Si el flojo es el que me invita, ¿a dónde crees que vas a terminar tú? Si el que comparte conmigo es un delincuente o es cualquier otra cosa, ¿dónde crees que vas a terminar tú? Entonces a veces en eso vemos que él impacta la enseñanza y la exigencia que tienen los padres, porque vemos el hecho aislado. Pero si nosotros nos dedicáramos a compartir el tiempo y a rendirlo tal cual como debe ser, entenderíamos que somos la generación que debe imponer el reino de los cielos sobre esta tierra. La generación milenial, la generación X, y hoy está en boga la generación Z. La generación Z es la que debe cambiar todas estas cosas. Es la que debe salir adelante. Es la que debe imponer el reino aquí sobre esta tierra, con todo el conocimiento y todas las cosas que tiene. No se te está pidiendo a ti que te conviertas simple y llanamente en alguien que conoce finanzas. Tú puedes convertirte en un científico, puede ser cualquier profesión que tú escojas, puede ser. Y nadie te va a poner allí en que mientras estés trabajando estés cantando un corito o que estés memorizando versículos bíblicos, sino por el contrario, poniendo de manifiesto, dándole gracias a Dios en todo lo que conoces, en todo lo que haces, en todo lo que vas descubriendo y en todo lo que eres capaz de hacer para ayudar a los demás, para resolver el problema a los demás. Cuando te das cuenta de eso, entonces ves el crecimiento de Dios y ves el agradecimiento de Dios que te viene con mayor fuerza, con mayor poder y con mayor crecimiento, porque no quedará una generación que no sea enseñada por lo que tú estás haciendo. No solamente que conozcan lo que tú descubriste, sino que también tienes la capacidad de poder enseñarle a ellos. Observe, es el momento, joven, es el momento de nosotros incorporarnos, de comprometernos, de ser alguien realmente para el Señor, de crecer, de poder nosotros estar haciendo las cosas que Él nos mandó. Nadie te está prohibiendo que no hagas absolutamente nada. Observe, Eclesiastés 11:9. Vamos a leer esta palabra acá. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Observe, Dios no le está prohibiendo a ninguno de los jóvenes que no disfrute, que no comparta, sino que lo haga sabiamente, sino que lo haga para edificación, sino que sepa realmente qué cosa es lo que va a hacer. Porque ¿cuál es la costumbre que nosotros tenemos? Que la sociedad nos ha enseñado que ese es el tiempo de las locuras, ese es el tiempo en que nosotros no producimos nada, sino que atormentamos a todo el mundo, de disfrutar, de compartir, de entregarnos entregar nuestro cuerpo y disfrutar a todas aquellas cosas que están prohibidas. Pues el Señor nos está diciendo acá que esas cosas más bien deben ser desechadas y debes disfrutar con aquellas cosas que te van a edificar, porque tarde o temprano el Señor te va a pedir cuenta de esas cosas. ¿Y por qué te dice ello? Porque no sea que habiendo pasado el tiempo de esta juventud, entonces tengas que rendir malas cuentas al Señor. Porque sorprendentemente el Señor no te pide cuenta cuando tú estás en plena juventud. Te pide cuenta más adelante. Te pide cuenta cuando estás en familia. Te pide cuenta cuando decides casarte. Te pide cuenta cuando le estás pidiendo al Señor que te dé para comprar una casa, para comprar un carro. O estás esperando que alguien más te resuelva el problema. ¿Sabes cómo comportarte? ¿Sabes cómo administrar tu casa? ¿Sabes cómo sustentarte? ¿Sabes de dónde está saliendo lo que comes ahora? ¿Sabes quién te lo da? ¿Cuánto aportas tú para eso? ¿Te estás haciendo tal cosa? ¿Te estás deteniendo a eso? Entonces, cuán agradable sería que nosotros fuésemos los sustentadores. Y algunos acá nos han dicho inclusive, ay, pobrecito, desde tan pequeñito, mira cómo trabaja. ¿Quieres un vehículo? ¿Quieres este teléfono? ¿Quieres tal cosa? Entonces, hazte merecedor de ello. Eso es una cosa fundamental que debemos entender. Hay que hacerse merecedor de ello. Porque estás y compartes todos los días. ¿Cuánto trabajamos para la casa? ¿Cuánto ayudamos en casa?
¿Por qué no aprende si está el negocio de casa? Porque no aprendemos nosotros constantemente. Quiero terminar con usted leyendo el capítulo 12 del libro de Eclesiastés y quiero que usted pueda meditar. Léalo allí con su Biblia. Léalo perfectamente. Antes quiero terminar de leer el versículo 10. Dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Van a pasar. Y depende cómo tú las vivas, tú terminarás viviendo más adelante. Déjame decirte algo. Si el joven es derrochador, el anciano será un mendigo. En pocas palabras, si derrochas tu juventud, si derrochas en el momento en que tienes que formarte, si derrochas en el momento en que tienes que crecer, cuando seas mendigo, cuando seas viejo, cuando seas anciano, vivirás mendigando, vivirás siempre pendiente. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me da? ¿En dónde caigo? Porque lamentablemente a veces estamos más pendientes de ver con quién nos vamos a casar que en dónde vamos a vivir. Entonces nos unimos, nos hacemos novios de alguien y no tenemos ninguna expectativa de crecimiento. Somos los novios, sí. ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Te vas a casar? No, es que no me puedo casar. ¿Y entonces para qué te hiciste novio? Si no tienes el fundamento, si no tienes el propósito de llegar a establecer una pareja y matrimonio, ¿por qué lo hiciste? ¿Ves a lo que me refiero y la enseñanza que debemos tener? La independencia. Por esa razón, una vez más te digo, no trabajes, no te formes para buscar un empleo. Fórmate para generar empleo. Y cuando comiences y entiendas que mejor es dar que recibir, entonces sabrás, no para que des más a la iglesia, no para que ofrendes más, sino porque aquellos que dan son los que entienden del crecimiento y de los que tienen que buscar, porque saben que están dispuestos a recibir. O sea, el capítulo 12 del libro de Eclesiastés comienza diciéndote lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuándo te debes acordar? En la juventud. Observa, por eso, lee este capítulo y medítalo, reflexiónalo. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana. Y las puertas de afuera se cerrarán por los bajos del ruido de las muelas, cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas de los caminos serán abatidos. Observa algo, me llama la atención esto que solía decir mi papá. Hijo, cuando las muelas ya nos crujan, decía él, cuando ya no suenen, es porque ya no tienes fuerza para sustentarte y habrás caído. Como los elefantes, cuando el desgaste de las muelas está, ya él no se podrá alimentar más. Y es señal de que su tiempo ha llegado. Si tú no sabes aprovechar el tiempo de tu juventud, no sabes invertir, no sabes ser independiente, no sabes si trabajar por la independencia, no sabes si trabajar por la familia, entonces cuando llegares a viejo no tendrás para sustentación, no tendrás quien te lance una mano, no tendrás quien te ayude. Versículo 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrán terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a la morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles. Antes que las cadenas de plata se quiebren y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el gozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Si no aprovechas tu juventud en este tiempo,
y llegares a este momento, ¿dónde crees que vas a terminar? El versículo 13, el versículo 12 dice lo siguiente: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora quiero que reflexiones un poco. ¿Estamos a tiempo? Padre, ¿estamos enseñando como debe ser? Joven, ¿estás involucrado en las cosas que son las que necesitas conocer? ¿Te estás dedicando a ser independiente, a formarte, a educarte? ¿Estás luchando por tus sueños? ¿O simple y llanamente estamos derrochando nuestra fuerza, nuestros años, nuestro tiempo en disfrutar de la carne de la manera como la sociedad, como el mundo impone o como Dios dice? ¿A quién nos estamos dedicando? Si mañana tuvieses que asumir una responsabilidad, ¿tendrías cómo? ¿Sabrías cómo desempeñarla? ¿Sabrías qué hacer? ¿Sabrías qué cosa es lo que realmente compete en esa situación? Padre, estamos dedicando los tiempos para enseñar a nuestros hijos, para explorar en ellos y orientarlos vocacionalmente, para apoyarlos en los posibles negocios que ellos puedan emprender, que ellos puedan o tengan a bien hacer. Estamos dispuestos a nosotros a ayudarles en el proceso de formación. El crecimiento de los hijos llegó. Hay una cosa, joven, que te voy a decir. A veces cuando cumplimos la mayoría de edad y somos despegados de la familia y no entendemos, entonces nosotros quedamos a merced de las cosas que van a ocurrir después. Por eso la dependencia que yo tengo o lo que tienen mis hijos conmigo es respecto al amor y el cariño que se ha dado en familia y no ninguna otra cosa. Han sido enseñados. O sea, mis hijos son testigos. Mi yerno es testigo de la enseñanza que siempre le di. Tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto, piensa de esta manera, José. Haz esto, ahorra en esto, esfuérzate en esto hasta que logres esto. Y yo sé que aún falta muchas cosas por enseñar, pero somos nosotros los llamados a tomar esta tierra prometida, a entrar, a derribar los gigantes y a establecernos en ellos, a establecer desde muy temprano la independencia laboral, la independencia como empresarios, como emprendedores, a poner nuestras ideas a funcionar, a poner nuestro pensamiento. Lo único que crece a diario sin que se expanda en su tamaño es nuestro cerebro, nuestra mente, por la calidad de pensamientos que entren en nosotros y que coloquemos allí o que decidamos nosotros aceptar, tendremos la calidad de vida que merecemos más adelante. Es fundamental aprender a hacer un plan, aprender a hacer un presupuesto, aprender y conocer de finanzas para que nosotros sepamos cómo invertir. Cuando sepamos y aprendamos cómo invertir, entonces sabremos nosotros cómo será nuestra vida. Hay que proyectarse a futuro. ¿Cómo será tu futuro más adelante? Comienza, y quiero terminar con esto, preguntándote cómo será tu vida 10 años más adelante. En ellos posiblemente esté incluido hasta el matrimonio. ¿Cómo será tu familia? ¿Cómo será tu casa? ¿Cómo será el estilo de vida? ¿Cómo vas a hacer con todas estas cosas? ¿O estarás allí pendiente solamente esperando a ver que mamá y papá me den algo, me ayuden con algo, porque no sé cómo enfrentar lo que estoy viviendo en ese momento? Me quiero casar, pero no tengo con qué pagar un matrimonio, con qué sustentar, con qué vivir. No tengo cómo hacer eso. Piénsalo, porque es necesario. Ese es el estilo de vida. Esa es la calidad de vida que nosotros vamos a determinar. Si quieres mejor calidad de vida, tienes que comenzar ahora. ¿Quieres un mejor futuro? Tienes que comenzar ahora. ¿Quieres convertirte en ese independiente? Tienes que formarte, tienes que tener consejo financiero. Acércate. Una de las cosas que siempre me caracterizó a mí es que hablaba con personas, mis amistades eran normalmente mayores que yo. Digamos que inclusive hasta ancianos, pero me era mejor escuchar la experiencia y el consejo de esos ancianos que fueron los que me impulsaron, que fueron los que me ayudaron, fueron los que vi trabajar, los que fueron esforzados, y solía decir yo, estas cosas las puedo hacer, estas cosas no las debo hacer, para no caer en los mismos errores que ellos cometieron. Y no que no tenía personas de mi edad que estuvieran a mi alrededor, compartía con ellos, pero de quien tomaba esa sabiduría era de esas personas mayores. Como dice el libro de Job, dice mi Biblia,
en el libro de Job, que Job se sentaba en las plazas y venían los jóvenes a su alrededor a buscar el consejo y él se los daba. Y aquellos jóvenes que buscaban ese consejo, yo le aseguro que llegaron lejos. Asimismo, sea pues usted propenso para todas estas cosas. No me puedo apartar de acá sin hacerle saber a usted lo siguiente. Usted es un formador de generaciones. Usted tiene gente a su alrededor que no es por emociones y sentimientos que le va a agradar, sino que le tiene que enseñar, que le tiene que formar, que tiene el compromiso. Si está a su mano, si está a su alcance, poderle enseñar y poderle mostrar el camino, hágalo. Hágalo porque ellos serán y llegarán a ser grandes. Posiblemente los que hoy no los están haciendo no están o porque no recibieron esa enseñanza, porque no tuvieron la oportunidad, si no tuviesen que tener una dependencia de ser unos empleados. Observe lo siguiente: cuando te independizaste, cuando decidiste que eras independiente y eras emprendedor, te fue mucho mejor que cuando eras un empleado. Así que deje que Jesucristo entre a su corazón. Deje que el Señor sea el que lo dirija y lo guíe. Para eso, pues allí donde está, levante su mano. Puede cerrar sus ojos si usted quiere, o estar en ese lugar, ponerse de pie o estar allí tal cual como está. Y prepárese pues para entregar su vida al Señor, que sea limpio y lavado por la sangre de Jesús. Repita conmigo, diga allí donde está: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que con tu sangre tú viniste para lavarme y para limpiarme de toda maldad y de todo pecado. Limpio pues soy por la palabra que he recibido. Yo te recibo, Señor, en mi corazón y te invito a habitar permanentemente en él. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y te ruego que hoy inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y cuentes conmigo. Y quiero contar con tu consejo, quiero contar con tu palabra. Te pido que venga tu Espíritu a mí para llenarme, Señor, para levantarme y para ser parte de esta generación que de ahora en adelante se va a establecer, no solo en esta ciudad, no solo en esta iglesia, sino en el país y en todo el mundo. Somos y tenemos el compromiso de levantarnos y ser una generación que impacte al mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que oremos también por las naciones, quiero que oremos por la familia, quiero que oremos por los que están enfermos y pedirle al Señor que sea su Espíritu en medio de ellos, sanando y trayendo a ellos pues el aliento suficiente, que nos enseñe a salir adelante, que no nos enseñe o que nosotros podamos salir de esta dependencia, de que no necesitamos de que alguien venga a traer un plato de comida, sino que tenemos la fortaleza para nosotros salir adelante y buscar y producirla. Vamos a enseñar, te pido, Señor, que me des la fortaleza para salir adelante. Si hay enfermedades en las casas, Señor, que llegue tu sanidad allí, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Que hoy los que estén padeciendo reciban, Señor, de tu aliento. Y hoy todas las naciones, Señor, sean bendecidas por ti. Que los grandes líderes que les toca también tomar decisiones, tomen las decisiones correctas, las acertadas. Quita todo temor de este pueblo, Señor. Y dale entendimiento para que no respondamos a las mentiras y a las falsedades que son proclamadas a diario y continuamente en boca de los demás. Que no seamos del montón, sino que siendo del grupo pequeño impongamos las cosas que tú nos has ordenado hacer. En el nombre de gracias, te bendigo, Señor. Y Señor Jesucristo, recibe la alabanza, recibe la adoración. En tu santo nombre. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.